La Gran Guerra: origen, desarrollo y consecuencias. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, es el acontecimiento histórico que define los acontecimientos del siglo XX, destruyó el orden político, económico y social de Europa, y la conclusión nebulosa sentó las bases y allanó el camino para un escenario aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. En este momento, los civiles, alarmados por la escala de los combates y el escandaloso número de bajas, lo llamaron la Gran Guerra. ¿Qué fue lo que originó esta Gran Guerra? Las causas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial son muchas. Algunos historiadores, como Giuliano Procasi, escriben: fue la carrera de rearme y sus automatismos, en especial sobre el rearme naval, en que se vieron envueltas Alemania e Inglaterra. Otros han insistido en la rivalidad ruso-austríaca, en los balances, y otros en el enfrentamiento de grandes potencias coloniales y el reparto del mundo en zonas de influencia. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa, la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo. En realidad, el asesinato del archiduque fue solo un pretexto. El evento sirvió como causa inmediata de la guerra. Sin embargo, otros movimientos políticos y de muy largo alcance, como el expansionismo del Imperio austrohúngaro, la unificación alemana de Otto von Bismarck o el imperialismo británico en las zonas norte de África y Medio Oriente, tuvieron a los europeos en constantes enfrentamientos desde finales del siglo XIX. La creencia liberal de que los estados debían organizarse bajo líneas nacionalistas para lograr la pacificación generó, más allá de cooperación, competencia. De tal manera, las rivalidades imperiales en las colonias y en las rutas de comercio se intensificaron con el expansionismo. Una de las características al inicio de la Gran Guerra es que fue meramente de los países europeos, que desempeñaban un papel determinante en la economía. En la Gran Guerra hubo dos grandes bandos. Por un lado tenemos a ententes o aliados, conformados por Francia, Reino Unido, Serbia y Bélgica en 1914. Más tarde, en ese mismo año, Japón se unió. Italia en 1915, Rumania en 1916, Estados Unidos y Grecia en 1917 y más tarde, en 1918, fue el abandono de Rusia tras el Tratado de Paz de Brest-Litov. Y por otro lado están los imperios centrales: Alemania, Austria-Hungría en 1914, Turquía en 1914 también, y Bulgaria en 1915. Como dato extra, está que Italia participó en ambos bandos, pero ¿por qué lo hizo? Bien, pues al ver que el bando al que pertenecía no iba ganando, decidió pasarse al otro. Principalmente pertenecía a los imperios centrales. Guerra de Movimientos, 1914. En el frente occidental, Alemania atacó Francia tras haber invadido Luxemburgo y Bélgica. De esta manera, en pocos días, el ejército alemán llegó a estar a tan solo 40 kilómetros de París. Finalmente, en la primera batalla del Marne, los franceses lograban, con la colaboración de las tropas británicas, detener a duras penas el avance enemigo. En el frente oriental, Rusia cayó derrotada en Tannenberg. Ahora bien, pese a esta victoria, los alemanes no consiguieron avanzar de forma decisiva por territorio ruso. A su vez, Austria-Hungría atacó Serbia sin alcanzar ningún objetivo significativo. Guerra de Posiciones, 1915-1917. El frente se estabilizó. Los contendientes fijaron sus posiciones y las reforzaron construyendo trincheras, refugios, alambres de espino, donde pusieron minas y hombres que estaban en este espacio lleno de barro, de piojos y de ratas, desde las costas belgas del Mar del Norte hasta la alpina suiza. Un avance de pocos metros tenía un coste material y humano elevadísimo. Con la situación estancada, se buscaron nuevos aliados que entraron en la contienda, como por ejemplo Turquía, Italia, Bulgaria y Rumania. En 1916 se produjo una nueva ofensiva alemana en la batalla de Verdún, que Francia logró contener durante meses, y de nuevo con la ayuda de los británicos se produjo un contraataque en la batalla del Somme. El resultado de ambas batallas fue demencial: más de 1.800.000 bajas en ambos bandos en menos de un año. La crisis de 1917. En el frente oriental, Rusia se vio afectada por la revolución interna de los bolcheviques
y solicitó el armisticio comenzando las negociaciones de paz. Alemania redirigió sus recursos bélicos a la lucha contra Francia y Gran Bretaña. En el frente occidental, los Estados Unidos de América entraron en el conflicto a favor de Francia y Gran Bretaña. Algunos motivos alegados por Estados Unidos fueron, por ejemplo, el famoso telegrama Zimmermann, que interceptó y descifró la inteligencia de los aliados, que proponía una alianza de Alemania con México a cambio de territorios como Texas o Arizona, o los continuos hundimientos de barcos por parte de los submarinos alemanes, como el hundimiento del crucero de pabellón norteamericano RMS Lusitania, y que fue considerado como casus belli. Los norteamericanos aportaron casi 1 millón de soldados de refresco y abundante material bélico moderno. Y finalmente tenemos las consecuencias. La Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, como ya vimos anteriormente, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para otra guerra mundial, solo 20 años después. En 1918, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, condicionaron por medio del Tratado de Versalles a los países vencidos. Hobsbawm sostiene: el Tratado de Versalles respondía a 5 consideraciones. La más inmediata era el derrumbamiento de un gran número de regímenes europeos, que era necesario controlar a Alemania, que después de todo había estado a punto de derrotar con sus fuerzas a toda la coalición aliada. Había que reestructurar todo el mapa europeo, realizar consideraciones en las políticas nacionales vencedoras. Fue así como en 1918 terminó la Primera Guerra del siglo XX, que dejó muertes, hambrunas, enfermedades físicas y psicológicas, lisiados, miedo, terror y sobre todo países jóvenes, lo que llevó a que la humanidad construyera odio y a las potencias vencedoras a continuar por la conquista y el dominio de territorios y tecnología. En total hubo 10 millones de muertos. En las filas militares, la guerra causó unos 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. Francia, 1,4 millones de muertos y 0,42 millones de heridos. Alemania, 2 millones de muertos y 4,2 millones de heridos. Austria-Hungría, 1,4 millones de muertos y 3,6 millones de heridos. Rusia, 2 millones de muertos y 5 millones de heridos. Reino Unido y su imperio, 960.000 muertos y 2 millones de heridos. Italia, 600.000 muertos y 1 millón de heridos. Imperio Otomano, 800.000 muertos. Proporcionalmente, el pequeño ejército serbio sufrió el mayor número de bajas, 130.000 muertos y 135.000 heridos, es decir, las 3/4 partes de sus efectivos. Conclusión: es un tema muy interesante y realmente importante, ya que es un hecho histórico muy significativo y que lamentablemente dejó demasiadas muertes y heridos, así como también enfermedades. Entre ellas están las psicológicas, que afectan demasiado a los que sobrevivieron de la guerra. El recordar estar en las trincheras, los disparos, al recordar a sus familias, al ver la muerte que dejaban a su paso, que les deja un gran daño.